Hola, hola, muy buenos días en este su programa Mundo Enigma, este 1 de junio del 2020, desde Radio Nesa, la radio de todos, en esta barra matutina Carpe Diem. Hoy estamos de plácemes aquí, hoy vamos a hacer un programa de uno de esos autores sui generis que hay en nuestro país, a los que muchas veces no se les ha dado el valor que tienen un valor extraordinario, pero por la narrativa, la temática que abordan, por los temas que tocan, no se les promociona, no se les da la difusión suficiente, porque existe una filosofía absurda creada por uno de los principales medios de comunicación desde hace muchos años, cuando aquel famoso magnate televisivo, el famoso Tigre, dijo un día que no hacía mejores contenidos porque la televisión en México, que era un país de jodidos, era televisión para jodidos. O sea, tendría que darse en ese marco, en ese sentido, en ese contexto, la televisión. Y la televisión se sabe que ha sido desde hace muchos años la principal instructora de la gente, de la sociedad. Por eso hay autores como este que hoy me honra en hablar, me es muy grato hablar de este autor, Antonio Velasco Piña, un extraordinario personaje de la cultura mexicana. Este programa lo hemos titulado Regina, el mensaje, porque hay un mensaje muy importante en toda la literatura que se entrecruza en torno a este autor. Yo he leído, les confieso, no todos sus libros, pero sí he leído Regina, he leído el Círculo Negro de Poder, he leído Tlacaelel, algunos de las obras de este magnífico autor, de Antonio Velasco Piña. Y bueno, pues son investigadores y compiladores de información de muy alto nivel. Vaya, ellos han hurgado en los lugares donde existe la información de manera más sutil, no tan concreta, porque nosotros nos hemos vuelto tan materialistas que a todo lo que represente cuestiones de orden sutil, cuestiones de orden esotérico, cuestiones de orden espiritual, todas esas cosas se han dejado de lado y se han tomado como una especie de artilugio, como una especie de manía de algunos cuantos, y se les tiene un enorme desprecio, porque se piensa que solamente las cosas que tienen un sentido práctico, un sentido inmediato, un sentido que se puede empezar, tocar, medir, sentir, aunque este tipo de mensajes como el que nos deja Regina es un mensaje para gente de una altísima sensibilidad. Este autor ha escrito magníficos libros sobre una capa de historia bastante desatendida por la ortodoxia. Esta capa de historia, me refiero a que, siendo México un país con una tradición extraordinariamente mágica, extraordinariamente sagrada, un país donde hay, aparte de las tradiciones y leyendas que la mayoría conocemos y hemos escuchado y hemos crecido en medio de una abundancia y riqueza en ese sentido, además de todo esto, tenemos vestigios asombrosos que nos hablan de todas esas cosas que ha rescatado Velasco Piña, todo esto que se conoce como historia sagrada, como la historia sagrada. Además de habernos reunido muchas veces, seguramente ustedes que me están escuchando ahí y que están haciendo sus comentarios, ya empecé a ver que aquí ya se sumaron, se empiezan a sumar
al programa, al chat del programa, empiezo muchos de ustedes seguramente se reunían alrededor de la mesa, en las tertulias dominicales, en la cocina con la abuela, con sus amigos o conocidos, y seguramente se siguen reuniendo de repente a contar este tipo de historias o leyendas de aparecidos, de muertos, de la Llorona, de esta historia sagrada que tiene México y que subyace en nuestra memoria, en nuestra conciencia. Desde la más temprana infancia, nosotros, bueno, pues escuchamos y hemos visto, hemos entendido, hemos vivido todo este tipo de cosas que son realmente muy intrínsecas, son parte esencial de nuestra persona como individuos de mexicanos, como gente que vive en este país, como gente que convive con todo esto, y esto ha sido ancestral, esto es tradicionalmente cotidiano, esto es algo que en todos los hogares, a todos los niveles, en todas las clases sociales. Por ejemplo, la Llorona es un elemento que se conoce en todas las clases sociales, desde las más altas de las élites hasta las clases más bajas. O el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, las leyendas sobre estos volcanes, que es de lo que trata esta historia de Regina. El mensaje que nos deja es muy claro, vamos a ir tratando de verlo, de dilucidarlo aquí a través de lo que vamos compartiendo. Saludos a los que se están sumando, saludos a Rafael Flores, saludos a Ana Laura López, mi hermana, muchas gracias por estarnos viendo, saludos a Pepe Barrera, que se han ido sumando, después voy a ir mencionando a los que se van sumando a través de la transmisión. Uno de estos extraordinarios libros que contiene o que tiene este tipo de contenidos es el libro de Regina. Hoy hablaremos de esa historia monumental que algunos catalogan como cierta. Otros simple y sencillamente la descartan como ficción. A través de mi vida, yo he tenido en alguna buena parte de mi vida, estuve en la docencia, estuve impartiendo clases de tecnologías de la información y la comunicación, y ahí tuve el placer de conocer a un maestro, Javier Gutiérrez, que por ahí debe estar, si está por ahí, si llega a ver esta transmisión, un saludo a Javier Gutiérrez, que él junto con un grupo de amigos se habían dedicado a hurgar a fondo en esta historia, en este mensaje sui generis que Regina le deja al pueblo de México. Este amigo, este compañero de trabajo entrañable, Javier Gutiérrez, era diseñador de profesión y bueno, pues ocupaba el laboratorio donde yo estaba a cargo. Yo era el encargado del laboratorio de cómputo en una preparatoria, en un CETIS. Y entonces este amigo me platicaba en algunas tardes, después de que comíamos, nos poníamos a platicar, y me platicó cómo ellos fueron hurgando en esta historia de Regina. Comprobaron, a decir de este compañero mío, comprobaron la existencia real de Regina Teucher Pérez. Regina Teucher es el personaje principal de esta novela de Regina, que Regina quiere decir reina. Entonces, esta
este personaje, bueno, pues ellos comprobaron su existencia e incluso comprobaron gran parte de los hechos que se narran en este libro, y entrevistaron al mismísimo Antonio Velasco Piña y le hicieron preguntas y compartieron con él cosas de información que ellos habían obtenido. Entonces, este personaje está íntimamente ligado a uno de los hechos más significativos que ha habido en nuestro país, en nuestra república. Ese sucedido el 2 de octubre de 1968. El libro se llama, o no sé si ahora todavía tenga el título así, pero se llamaba Regina, 2 de octubre, no se olvida. Evidentemente, este 2 de octubre de 1968 fue un parteaguas para la conciencia colectiva de nuestro país. No fue una herida social muy profunda, propinada por el salvajismo y la bestialidad y la estupidez de gobernantes codiciosos, de gobernantes corruptos. Pero no vamos a hablar de esa parte, sino de la impresión tan profunda, la revolución de conciencia que se empezó a generar a partir de ese año, a partir del año de 1968, a partir del 2 de octubre de 1968. La historia de Regina comienza en las faldas de los volcanes, comienza en las faldas de estos volcanes maravillosos. Tenemos el Popocatépetl, que está aquí a mi espalda, y el Ixtlaxíhuatl, Don Goyo, el famoso Don Goyo. Les decía, todas las clases sociales, altas, bajas, medias, todos reconocen y han estado en algún momento en contacto con información acerca de estos volcanes. Todos saben de Don Goyo y todas estas cosas, ¿no? Últimamente ha estado muy activo, ha estado en erupción, como lo podemos ver aquí a mis espaldas. Y entonces, bueno, pues esta historia comienza a las faldas de los volcanes, a los que se considera en esta historia sagrada de México como los vigilantes encargados de cuidar la Ciudad de México. Son los vigilantes encargados de cuidar la Ciudad de México. El 21 de marzo de 1948, en la aldea de los Reyes, mientras disfrutan de un día de campo, el ingeniero Richard Teuscher, de origen alemán, de origen germánico, y su mujer Citlali Pérez llegaron a la locación mencionada y confiaban en los pronósticos de los médicos respecto al nacimiento de su bebé. En aquel momento, aparentemente no era el tiempo de que viniera al mundo el bebé de esta pareja. Llegaron a la locación mencionada con los pronósticos que el médico les había dado, pero entonces, en aquel entonces era más intuitivo y experiencial que tecnológico y técnico lo que eran los pronósticos. Así que al llegar con las personas que iban a ver, se precipitó el parto y vino al mundo una niña de nombre Regina Teuscher Pérez. Esta niña Regina fue o es el principal personaje de esta historia que se nos habla aquí, e incluso
incluso tras en este libro maravilloso, les voy a dar unos pormenores, les voy a decir que en este libro extraordinario se habla algunas cosas muy interesantes de ese sector de la República, como el de que ahí en Los Reyes, en la época colonial, había una escuela de alquimia que logró estar oculta de la Santa Inquisición. En esa escuela alquímica estudió Juana de Asbaje, nada más ni nada menos que Sor Juana Inés de la Cruz. Seguramente ustedes la conocen más por Sor Juana Inés de la Cruz que como Juana de Asbaje, en cuyo trabajo poético se puede palpar la vena alquímica. Es decir, si ustedes leen con atención los poemas de Sor Juana, o las obras de Sor Juana, los empeños de una casa, las décimas, etcétera, etcétera, van a encontrar en esta obra magnífica y extraordinaria de Sor Juana Inés de la Cruz, van a encontrar rasgos de conocimientos alquímicos. A guisa de esto, les voy a leer una nota que Octavio Paz, porque obviamente no me la aprendo de memoria, no es para repetir las cosas de memoria, pero Octavio Paz apuntó que la bibliófila monja novohispana participó en círculos intelectuales influidos por pensadores como Giordano Bruno, como Flood, participó, fíjense lo que dice Octavio Paz, que doña Sor Juana Inés de la Cruz participó en círculos intelectuales influidos por pensadores como Giordano Bruno. ¿Quién es Giordano Bruno? Es aquel que la Inquisición quemó en la hoguera por sus herejías astronómicas. Flood y Kircher, según Elías Trabulce, estas comunidades de lectores entendieron el conocimiento científico tal como lo concebían los filósofos herméticos del siglo XVI y XVII. Recuerden ustedes que la ciencia actual, la química y todas estas ciencias son hijas de estos conocimientos alquímicos. No son ciencias que hayan brotado para sustituir son ciencias que brotaron a partir de estos conocimientos alquímicos, a los que ahora se les ha dado ya un plumazo y se descartan totalmente como si no tuvieran ninguna clase de valor, de validez. Y bueno, pues fueron una influencia fuerte para gentes, para mentes tan brillantes como la de Sor Juana Inés de la Cruz, Aida Baupied, Luis Ars, Robert Ricard, Paz, Carlos Malpacheco, Paula Findlen, entre otros que han surgido también. Sor Juana fue lectora de obras sobre el hermetismo, y aunque Hertz y Malpacheco han insistido en el hecho de que se sabe que Sor Juana conscientemente practicó el hermetismo, aseguran que sí fue lectora de filósofos naturales y alquimistas que seguían tales prácticas, como Kircher, Bruno y Nicolás de Cusa. Por su parte, David Branding destaca la gran influencia de Kircher sobre el amigo e interlocutor de Sor Juana, Sigüenza y Góngora. El jesuita alemán influyó también en Sor Juana Inés de la Cruz. Entonces, como ven ustedes, no solamente era una cuestión de romanticismo, sino detrás de esa cortina de romanticismo, por eso hablamos de el mensaje que contiene este extraordinario libro. Si ustedes se detienen a considerar los elementos del libro, por ejemplo, esta locación de la que estamos hablando, la aldea de los Reyes, Tlahualompa, donde se fabrican las campanas hace más de 400 años, allá por el estado de Hidalgo, que son prácticamente ahí también son conocimientos alquímicos para la fabricación de campanas. No crean ustedes que fabricar
fabricar una campana monumental como las que se utilizan en la catedral o en las catedrales o en las iglesias de todo el país, e internacionalmente algunas de estas se exportan o se han exportado. No crean ustedes que es algo tan sencillo. Tienen un proceso y tienen procedimientos que tienen una herencia transcultural. Fíjense qué valiosas cosas tenemos aquí en nuestro país y andamos nosotros buscando imitar otro tipo de culturas que no tienen culturas, valga la expresión, ¿no? Que no tienen raigambre cultural. Nosotros tenemos un gran tesoro, por eso este tipo de literatura como la que ha hecho Antonio Velasco Piña tiene un gran sabor y una gran fuerza tradicional que revitaliza el espíritu cuando uno está leyendo estas cosas, revitaliza esa cuestión de nacionalismo que uno, digamos que no es un nacionalismo absurdo de bravuconería, sino un nacionalismo basado en valores verdaderamente culturales. Cultura no es la que vemos en los canales comerciales de televisión, eso es entretenimiento. Grábeselo bien usted, una cosa es el entretenimiento y otra cosa es la cultura. La cultura no la va a adquirir con los documentales de Televisa o con las series de TV Azteca, o no va a adquirir este tipo de conocimientos ni de cultura. La cultura se adquiere leyendo literatura, se adquiere buscando autores, se adquiere tratando de pensar sobre estos asuntos. Entonces, digamos que por esto podremos ver el valor geográfico que tiene el lugar donde incidentalmente, entre comillas, nace quien habría de llevar el nombre de Regina Tauscher Pérez o Teuscher Pérez. No sé cómo se pronuncia, es un apellido alemán, Teuscher o Teuscher Pérez. Regina ya decíamos que quiere decir reina. El 21 de marzo, fíjese usted, el día del solsticio, 21 de marzo de 1948, momento en el que cambia de era, digamos en la cuestión astronómica, cambia de era de Piscis a Acuario en 1948. Aquí estamos viendo la rectoría de los cuerpos celestes otra vez en las cuestiones astrológicas, fíjense ustedes. Nosotros muchas veces descartamos completamente que haya una influencia de las cuestiones astrológicas en las cosas de este mundo, en lo que somos, digamos, en lo que los habitantes de este planeta descartamos que otros planetas o el Sol o la Luna o estos elementos celestes o las constelaciones tengan alguna influencia sobre nosotros, y evidentemente claro que la tienen. Así como nosotros, fíjese usted lo que le voy a decir, así como nosotros tenemos influencia sobre la vida de los ecosistemas en este planeta, que los hemos deteriorado, degradado y corrompido, que los hemos alterado en el mejor de los sentidos, digamos, bueno, no en el mejor de los sentidos, alterado es el menor daño que hemos hecho, porque los hemos corrompido y los hemos destruido. El menor daño que hemos hecho es alterarlos, pero si nosotros que somos, digamos, un cuerpo mayor al de los insectos, al de las plantas, al de las bacterias, al de los virus, hemos alterado el funcionamiento de estos cosmos minúsculos. Evidentemente, los cosmos mayúsculos, los planetas, las constelaciones, todas estas cosas, tienen y van a tener una influencia sobre nosotros. Entonces, si somos parte de una cadena, así como nosotros tenemos, digamos que debajo de nosotros, entre comillas,
lo que son las plantas, lo que son los minerales, las plantas, los animales, todas las especies diversas de insectos, de animales, si nosotros lo tenemos debajo de nosotros, y hemos alterado sus hábitats, sus ecosistemas, todo esto, ¿por qué no habría de influir los cuerpos mayores, más grandes, más fuertes, sobre nosotros? Claro que hay una influencia, aunque muchas veces la ciencia o la gente que se dedica ya a estudiar los fenómenos más de cerca diga que no tienen influencia. Claro que tienen influencia. Es muy fácil. Por ejemplo, en la luna, cuando se acerca más a la Tierra, mueve las mareas de los mares. Eso es una forma de influencia y eso está probado. Entonces, hay muchas otras formas de influencia que probablemente no hemos detectado o descubierto. Entonces, todo esto tiene influencia. Bueno, la radiación ultravioleta, todas esas cosas tienen una influencia directa sobre nuestros organismos y sobre el planeta en el que habitamos. ¿Por qué no habría de haber otro tipo de influencias? ¿O por qué no habrían de afectarnos en otros sentidos? Aunque nosotros digamos que no, que no es cierto, aunque se nos ha enseñado desafortunadamente otro tipo de cuestiones. Entonces, bueno, en este aspecto que les mencionaba, Regina, digamos que el orden superior de los cuerpos celestes incide en esta historia de nuestra especie, aunque ajustamos la lente a nuestro medio, ajustamos la lente para reducir esta influencia a nuestro México, a nuestra República Mexicana. Por otro lado, el mapa psicogenealógico de Regina indica que su padre estaba muy interesado en el desarrollo espiritual y fue buscando y conociendo medios espirituales cuando trabajó en la India en una compañía británica por allá por los años 20 bueno, pues se metió en cuestiones espirituales, le enseñaron el dominio del cuerpo, adquirió conocimientos de fakirismo, hasta que, bueno, pues no estaba satisfecho con lo que había obtenido y buscó llegar a una nueva ruta de trabajo que lo trajo a México. Sin embargo, solo había aprendido esto de fakirismo y eso, el control del potencial físico, pero él quería desarrollar el potencial espiritual. Al mismo tiempo que sucede toda esta historia, conoce a Citlali, se enamoran inmediatamente, se casan, tienen a Regina el 21 de marzo de 1948, y al mismo tiempo ocurría una historia unos años antes de un niño que se llama Uriel. También este grupo de personas, donde estaba mi compañero de trabajo, el que les mencionaba, el profesor Javier Gutiérrez, dice que también investigaron sobre la existencia de este joven de Uriel. Poco después conoce a don Miguel, este chico, Uriel, con el paso del tiempo va creciendo, se convierte en un joven, conoce a don Miguel. A decir de los entendidos, de los expertos en estas lides, en estos asuntos, existen varios guardianes supremos de las tradiciones, de los grupos más influyentes, de las etnias más influyentes no solamente sobre México, en el caso, por ejemplo, de los olmecas, sobre toda Mesoamérica, en el caso de los mayas, sobre toda Mesoamérica. Don Miguel es el guardián supremo en ese momento de la tradición náhuatl, quien lo guía para buscar
ser un auténtico mexicano. ¿Qué es ser un auténtico mexicano? Usted que me está viendo ahí hoy en esta transmisión de Radio Nesa, la radio de todos, de Carpe Diem, nuestra barra matutina, ¿se ha preguntado alguna vez si es un auténtico mexicano? ¿Se considera usted a sí mismo un auténtico mexicano? ¿Conoce la historia de su país? Y vamos más allá, ¿conoce la historia sagrada de su país? ¿O está ya más influido, más enajenado con otro tipo de historias, de mitologías y de cosas, de superhéroes y todo este tipo de cuestiones, que no es malo verlo, pues es diversión al fin y al cabo, es entretenimiento, pero recuerde que aquí en nuestro país tenemos una historia riquísima, tenemos una historia fascinante, tenemos una historia que atrae enormes cantidades de turistas todos los años. Dios quiera que ahora con esto de la pandemia no se corte todo este asunto y se siga trabajando, se siga viniendo mucho turismo a conocer esta tierra mágica y extraordinaria. Bueno, pues él ve la tradición de los danzantes, conoce a Don Gabriel, que es el guardián de la tradición maya, esta cultura también que es muy atractiva, esta cultura de donde aparece, por ejemplo, cosas tan impresionantes como el astronauta de Pacal, cuestiones de este tipo, el misterio que rodea a las civilizaciones mayas, su desaparición, su crecimiento, la enorme cultura que habían desarrollado. Conoce a don Rafael, que también que es el guardián supremo de la tradición zapoteca, y en Catemaco conoce al guardián supremo de la tradición olmeca, alguien que se le presenta en forma de un mendigo, de un indigente, pero que lo deja él a cargo porque Uriel vivía en la Ciudad de México, pero era originario de Oaxaca, y entonces viene de Tabasco, perdón, y entonces viene a México, vive ahí, aquí en la Ciudad de México, y este guardián supremo que conoce en Catemaco de la tradición olmeca lo deja a cargo de esa misma tradición. Finalmente, su destacado interés por las edificaciones, porque desde niño él se conmueve y trata de hacer algo por ver cómo maltratan los monumentos culturales aquí en nuestro país. ¿Cómo es posible que destruyan monumentos culturales para fraccionar o construir emporios comerciales o cosas de ese tipo? Hemos visto la lucha de algunos ciudadanos que entienden estas cosas, por ejemplo, hace algún tiempo lo del Casino de la Selva allá en Morelos y este tipo de cuestiones, que en muchos casos el dinero es lo que, el dinero y la corrupción, bueno, pues destruyen este tipo de elementos. Entonces, finalmente, su destacado interés por las edificaciones logra que él con el paso del tiempo se va volviendo un arquitecto más o menos importante en el medio mexicano y logra Uriel en algún momento hablar con el gobierno de López Mateos, que es quien rescata Teotihuacán. Teotihuacán es conocido como el lugar donde los hombres se vuelven dioses. Así es que se vuelven a observar el rescate de este Teotihuacán. A la distancia se reúnen don Miguel, don Gabriel, don Rafael y don Uriel, los 4 auténticos mexicanos, a ver el rescate que se está haciendo en esos momentos de Teotihuacán.
este lugar maravilloso, este lugar también enigmático, este lugar también lleno de un enorme misterio. Fíjese usted que los teotihuacanos no dejaron nada escrito. No hay nada, no han encontrado ningún códice teotihuacano, ninguna narrativa teotihuacana. Esta ciudad espléndida, estas pirámides monumentales, ya cuando pasaron los aztecas viniendo de Ixtlán rumbo a la Ciudad de México, rumbo al lugar que Huitzilopochtli les había señalado, bueno, pues ellos se dan cuenta que esa ciudad ya tenía años ahí. Esa ciudad es una ciudad que al parecer llegó a albergar hasta 250,000 habitantes, 250,000 de personas, y que de repente desapareció también. Ya cuando ellos pasan, Teotihuacán ya es una ciudad solamente con edificaciones, ya no hay personas ahí. Bueno, siguiendo con esta historia de Regina, el matrimonio Teucher y su hija Regina, la reina, se van al Tíbet y ahí están avecindados porque hay trabajo para su padre. Y esto pues le ayuda en sus intereses por crecer espiritualmente en el Tíbet. Tras un incidente extraordinario, el mismísimo Dalai Lama ve con asombro cómo en una mesa de reliquias la niña Regina, en ese momento una niña, toma una piedra que perteneció a la integrante de un dakini que vino a los Himalayas, que fue a los Himalayas muchos siglos atrás, una piedra que contenía una pequeña frase que decía Om Tat Sat, que significa yo soy tú, y que poseía el grado máximo del don de poder conversar con las montañas. Nació en las faldas del Popo y el Ixtla, recordemos. O sea, ella está asociada a las montañas. Ella es alguien, y la montaña tiene una simbología extraordinaria. Yo les recomiendo que vean por ahí en YouTube, en una serie que se llama Al Hilo del Tiempo, de don Ernesto de la Peña, una explicación maravillosa que hace él de las montañas como algo sagrado, la montaña como algo sagrado. Véanla, está muy interesante y da datos fenomenales. Este hombre considerado entre los 12 sabios que ya nos dejó desafortunadamente hace poco tiempo, o hace algún tiempecito, pero que era considerado de los 12 sabios que había en el mundo en ese momento, hace algunos años, en los años 2000, en los años 80, 90, 95, 2000. Entonces, era un hombre que hablaba más de 30 idiomas. Entonces, yo creo que es más factible y más probable obtener una información adecuada de este tipo de personajes que de otros a los que luego les damos mucho crédito porque aparecen en la pantallita de la televisión muy frecuentemente. Entonces, esta niña poseía el grado máximo del don de poder conversar con las montañas. La educación de Regina quedó a cargo de Tagdra Rinpoche, el Dalai Lama. Luego llegó, con el paso del tiempo, la invasión china al Tíbet, y ahí, en una noche aciaga, en una de esas batallas sin sentido que muchas ha tenido la humanidad, yo no sé qué fuerzas, qué cárcel tan oscura, qué mano tan oscura manipula la conciencia de los seres humanos, que hace o que lleva
a que un hombre acabe con la vida del otro por mandato de intereses políticos, por mandato de intereses que muchas veces son triquiñuelas, son engaños. Recordemos las últimas cosas que se han descubierto acerca de los motivos de algunas de las guerras, que la mayoría han sido guerras absurdas. Bueno, pues una noche aciaga, una noche difícil, terrible, cuando China invade el Tíbet, matan a los padres de Regina. El Dalai sabía que Regina tenía que aprender a tocar ciertos instrumentos sagrados, y esto, fíjense, en contraposición a la lógica convencional. Esto querría decir que esta mujer, Regina, debía viajar a China. Ella desarrolla un enorme rencor contra los chinos. Entonces Rinpa Rinpoche, que era el Dalai Lama, era vidente, y él sabe que se los van a llevar. Entonces Tserin, un lama guerrillero, le asignó a Regina la misión de pagar a México un favor hecho milenios atrás. Es decir, Tserin le dice a Regina que cuando el Tíbet dormía, recibió ayuda de México para despertar. Ahora México duerme y necesita ayuda del Tíbet para despertar. Regina regresó a Veracruz, regresó en un barco a México, llegando a Veracruz, y al día siguiente de llegar la pasó en el café La Parroquia, hojeando un altero de libros. La Dakini, como la nombraron los chinos, los lamas, la llamaban los tibetanos, la Dakini, buscaba el lugar donde se encontraba el aparato con el cual los antiguos mexicanos mantenían controlada la ensoñación generada por la luna, e intuitivamente se dio cuenta al revisar tantas imágenes, tantos libros, encontró que era la pirámide de la luna en Teotihuacán. Ahí estaba la clave de la liberación de la conciencia de los mexicanos. Fíjense, esto es historia sagrada. Se ha hablado mucho, y ustedes pueden ver, ustedes pueden escuchar por ahí, mucha gente ha hablado y habla de que las pirámides de Teotihuacán, las pirámides de diferentes lados, de diferentes lugares, tienen una energía especial, una energía especialísima, una energía que revitaliza, una energía que transforma. Bueno, incluso hay meditaciones, ustedes seguramente saben más que yo de esas cosas. Hay meditaciones donde la gente se mete en una especie de pirámides que construyen, con materiales sencillos, con madera, con algunos materiales así. Construyen una pirámide y se meten ahí porque se sabe que esa forma arquitectónica, la piramidal, es capaz de absorber y dispersar energías. Entonces, bueno, pues esto evidentemente, alguien que tenía un desarrollo ya sugerentemente de vidas anteriores. Se supone aquí que Regina era un alma vieja. Ahorita van a ver ustedes por qué se supone que era un alma ya vieja. Entonces, durante 6 meses podría liberar a la humanidad de la ensoñación generada por la luna, si hacía el ritual correcto.
Fíjense ustedes, el Lama Tagdra Rinpoche profetizó, y esto viene en el libro, no sé si en todas las ediciones, pero en este que yo leí, sí viene viene esta, donde dice lo siguiente, Tagdra Rinpoche dice lo siguiente, se los voy a leer textualmente para no omitir ninguna palabra. Dice: al país de las águilas su reina volverá, la cárcel de la luna precisa romper, guardianes de otro tiempo a su lado vendrán, y unidos todos, juntos la batalla darán. Sonámbulos andantes la verán avanzar, y el único despierto su ayuda pedirá. Se refiere a Uriel. Los peores y mejores por ella se unirán, y el agua de los cielos a todos limpiará. A toques del pasado el presente se oirá, mas solo en el silencio su voz se escuchará, y en caso de sordera un sacrificio habrá, cuya luz por milenios la ruta alumbrará. ¿A qué se refiere con este sacrificio? Al 2 de octubre de 1968. Esto estaba profetizado, amigos, lo crean o no. Fíjense, al país de las águilas, ¿cuál es el símbolo de nuestro país? Del escudo de nuestra bandera. Bueno, pues no es nada más y nada menos que un águila devorando a la serpiente. ¿Qué simboliza la serpiente? Simboliza la cárcel de la luna, el egoísmo, la corrupción, los peores males de este mundo, la codicia, los peores males de este mundo. Dice: al país de las águilas su reina volverá, la cárcel de la luna precisa romper, guardianes de otros tiempos a su lado vendrán, y unidos todos juntos la batalla darán. Esto se ha banalizado y no se le ha hecho caso, pero en realidad tiene un contenido simbólico y un contenido de verdad maravilloso. Sonámbulos andantes, así se refiere a la conciencia colectiva de nuestro país. Sonámbulos andantes, o sea, zombies que van caminando mecánicamente obedeciendo las órdenes de gente que está peor que ellos, y recibiendo instrucciones a través de medios de comunicación que solamente son para entretener y distraer de lo esencial a las gentes de este país y de todos los países en general. Sonámbulos andantes la verán avanzar, y el único despierto su ayuda pedirá. Los peores y mejores por ella se unirán, y el agua de los cielos a todos limpiará. A toques del pasado el presente se oirá, no solo en el silencio su voz se escuchará, y en caso de sordera un sacrificio habrá, cuya luz por milenios la ruta alumbrará. Ya estamos viendo los resultados, todo esto que ha ido sucediendo, todos estos cambios políticos, todas estas cuestiones son producto de esa luz, de ese sacrificio que aquellos personajes del año de 1968, yo estaba muy chico en ese tiempo, pero sentí y fui testigo de algunas de las cosas más impresionantes de este momento, de estos momentos. Regina tenía que romper la cárcel de la luna, entre otros. Hay algunos, ustedes sabrán, por ahí hay algunos sistemas de conocimiento que hablan sobre la cárcel de la luna, hablan sobre por qué nosotros, o qué influencia tiene este planetoide, o incluso en algunos casos se ha llegado a la conclusión de que este cuerpo celeste no es ni siquiera un cuerpo
natural, que es algo artificial, pero bueno, eso es materia de otro programa. Ahí en nuestro canal de YouTube, el de Enigmas y Paradigmas del siglo XXI, tenemos un programa donde se habla acerca de la luna, acerca de la vida oculta de la luna, la vida secreta de la luna, qué es la luna. A decir de algunos estudiosos, bueno, pues les decía que la ortodoxia científica en cierto sentido nos encierra dentro de un segmento de ideas, nos da un catálogo de ideas y nos dice, solo puedes tomar de aquí hasta aquí, lo que va más allá o más acá no te pertenece, eso ni siquiera tienes que asomarte ahí. ¿Por qué no? ¿Qué impide que nosotros pensemos fuera de la estructura paradigmática de este tipo de disciplinas, que al fin y al cabo no son otra cosa que disciplinas? Nos elige lo cierto y lo equivocado. Nosotros obviamente tenemos también discernimiento y podemos elegir lo que es cierto y lo que es equivocado. Dicho esto, la luna es probablemente, y desde la vista de otros sistemas de conocimiento muy antiguos, quien rige la formación de la vida humana. Es, adivinen, la luna, ¿quién es la que incuba la vida? ¿Quién incuba la vida? La mujer. Bueno, cada 28 días tiene su periodo menstrual. Fíjense nada más, los 28 días equivalen a un mes lunar. Para ir empezando a decodificar la información del ente humano y su ego, que es considerado la cárcel de la luna. Así es conocida esta figura ontológica del ego. El ego es alimentado por la luna. Demos una duración promedio a los 3 periodos de vida ya descritos. La gestación humana dura 280 días, o sea, 9 meses. ¿Sí? O sea, 10 meses lunares. 9 meses normales, 10 meses lunares. 28 por 10, 280. 10 meses lunares. La infancia dura alrededor de 7 años, o sea, 100 meses lunares. En tanto que la vida promedio tradicional dura entre 70 u 80 años, que es equivalente a 1000 meses lunares. O sea, 10, 100 y 1000. En esta proporción logarítmica está definida la rectoría de la vida del ser humano a través de la luna, la cárcel de la luna. Este patrón rector de la vida humana tenía que ser roto a través del conocimiento ancestral de los auténticos mexicanos. Esa era la misión de Regina. Fíjense, este patrón tenía que ser roto a través de la intervención de Regina y los auténticos mexicanos. Muchas otras cosas más en las que está inmiscuida la luna según antiguos sistemas de conocimiento. Bueno, eso solo como dato. Continuando con los sucesos, una tarde en Palacio Nacional, cuando Regina y sus amigos, ya había conocido Regina a Uriel y ya a los auténticos mexicanos, ellos la habían reconocido ya como la reina de México, la habían reconocido ya como quien iba a liberar de esta cárcel a las conciencias de los mexicanos. Bueno, pues eso se comienza a tener su efecto. Y ustedes saben que cuando se emprende una acción
hay una reacción en sentido negativo. Aquellos que seguían poseídos, que son parte de las huestes de esa maquinaria de zombificación, de esa maquinaria de sonambulismo que crea este adormecimiento de la conciencia. ¿Cómo le dicen a usted en los medios de comunicación? Siga sus sueños, usted siga soñando, sueñe, alcance sus sueños. Nos hablan de estar sueñe, 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 y esa no es la realidad. Nosotros tenemos que despertar para encontrar nuestro destino. Entonces, esta maquinaria, estas huestes que son parte de esa maquinaria, estaban dentro del Palacio Nacional Gustavo Díaz Ordaz, Corona del Rosal, ambos hombres que fueron extremadamente crueles. A decir de los especialistas en rasgos humanos, si ustedes ven las fotografías, Díaz Ordaz era reconocido por su trompa, por su boca grande, lo comentan en el libro. Ambos tenían una boca muy prominente y los dientes saltones, como carnívoros, como agresivos, como para dar mordidas. Escuchaban el relato de uno de los porros del grupo conocido como los Ciudadelos, a quien llamaban el Chupetas. Ya había empezado a haber una efervescencia a través de la llegada de Regina y todo esto que se iba tejiendo con los auténticos mexicanos. El Chupetas, les digo que había sido golpeado, que este individuo estaba en la nómina del entonces DDF, Departamento del Distrito Federal, y un joven con conocimientos de karate le había dado una tranquiza espantosa porque en un estanquillo se metió a pedir, le pidió a la dependiente unos chicles de menta, el porro la señora le dijo que ya no había chicles de menta, la joven tenía ahí en el mostrador, le acaban de dar los últimos chicles, el muchacho estaba tomando un refresco y el porro agarró los chicles y se salió, el muchacho lo encaró y como sabía karate, pues le dio una felpa espantosa, una tranquiza espantosa, y entonces ustedes saben que este tipo de personajes están demasiado dormidos, los porros y todos estos grupos de choques, gente muy mecánica, muy moldeable, muy manipulable, y entonces, bueno, pues a este cuate no se quedó con la herida, fue por los porros, se armó una gran trifulca, participaron hasta la Ochotorena, la Boca 5 y algunos otros estudiantes de por ahí. Habían participado más o menos estas dos vocacionales y algunos otros estudiantes de otra vocacional, y lograron encarar y correr a los porros, que era un grupo mediante el cual mantenían el control de las vocacionales. Así lo hicieron muchas veces. Yo un día estuve presente, un día que me llevaron a la dirección, la vocacional donde yo estudiaba, estuve presente y vi cómo los porros entraron a pedirle dinero al director de esa vocacional. Era la vocacional 3 ahí en el casco, cuando estaba todavía en el casco de Santo Tomás, y bueno, pues este señor les dio dinero a los porros. Entonces, no me pueden decir a mí que no es cierto, que esas cosas no existían, claro que existían y probablemente sigan existiendo con en mayor proporción. Bueno, pues Regina y los guardianes tenían una misión para empezar a despertar ya en pleno la conciencia de los mexicanos, tocar la campana de Santa María de la Concepción en la catedral. Esta campana es una campana muy especial. Les digo que en Tlahualompa hacen campanas, pero había conocimientos herméticos
conocimientos alquímicos. Hay campanas que tienen un sonido, por ejemplo, los hindús consideran que el sonido de una campana de esta naturaleza es el sonido que originó el universo. Entonces, bueno, tienen un sonido que despierta conciencias. No es un sonido que simplemente altere un poco la percepción, sino esos son sonidos que despiertan la conciencia. Hay gente que acostumbra a campanear su casa, andar dando campanas por su casa. Una de ellas es mi mujer, por ejemplo, ella de repente agarra una campana y se pone a campanear toda la casa para evitar vibraciones negativas, para combatir vibraciones negativas. Eh, eh, esta campana tiene hay una consideración muy especial aquí. La corriente de sonido se amplifica por medio de las rejas de tumbaga china que están en el altar del coro de la catedral. Y si ustedes van al altar del coro de la catedral, porque eso yo lo hice también personalmente, eso me lo había contado mi amigo, lo leí en el libro y fui y vi que sí está efectivamente la reja de tumbaga china en el coro de la catedral. Es una reja muy especial. Esa reja difunde y expande el sonido. Después de esto, Díaz Ordaz se entera de que es un ritual lo que están haciendo estos jóvenes, y entonces manda las tanquetas al Zócalo un 23 de septiembre me parece, manda las tanquetas al Zócalo para que desalojen a los estudiantes del Zócalo. Entonces, como protesta, después se arma la marcha del silencio, la manifestación del silencio. Eso me tocó verlo a mí. Fue una manifestación, pero bueno, si yo la recuerdo y se me pone la piel chinita. Vi pasar a los estudiantes. Primero fueron a Chapultepec, donde en Chapultepec reconocen el mismo guardián del bosque, que es un guardián invisible, obviamente, no vayan ustedes a pensar que es un guardabosques, el guardián del bosque de Chapultepec, un espíritu, sale a recibir a Regina y le dice que para que la gente despierte tienen que ir en silencio hasta el Zócalo. Es tal la fuerza que en ese momento se genera entre Regina y los cuatro guardianes de la tradición de los cuatro auténticos mexicanos, que a pesar de las provocaciones, porque mandan grupos provocadores para que griten consignas e insulten al gobierno, porque ya tenían su plan preparado, sabían que iban en algún momento con cualquier provocación a agredirlos. Regina logra, junto con los cuatro mexicanos y la influencia de uno de los mexicanos más grandes que ha habido en este país, Javier Barros Sierra, un extraordinario mexicano, rector de la UNAM, un hombre de talla mayor que cualquiera de los políticos que ha habido en este país y al que poco se le ha reconocido, organiza junto con los muchachos, Regina y los otros, la Marcha del Silencio. Yo fui testigo de esta, y después de una serie de circunstancias y el resentimiento de un halcón, al que se le conocía como el Tenebras, es quien desata la matanza en el 2 de octubre en Tlatelolco, donde incluso, recuerdan que al final dice que si no logran despertar se requiere un sacrificio. Bueno, pues incluso pierde la vida Regina Teuscher Pérez en esa trifulca, en esa matanza tan absurda, confusiva, agresiva y bestial que se genera en Tlatelolco.
donde después este nefasto personaje, uno de los presidentes más nefastos que ha habido en el país, este señor Díaz Ordaz, el nefasto mandatario y su gabinete de trogloditas, decidieron reprimir a los estudiantes para mantener el control, del país. Regina había ejercido su gran capacidad espiritual para despertar al pueblo mexicano, ayudada por los guardianes de la tradición. Ellos lograron, pues, tocar la campana, lograron generar la marcha del silencio para ir despertando la conciencia y amplificando el sonido de estos rituales maravillosos, sagrados, para sacar a los mexicanos de la cárcel lunar. Entonces, bueno, pues deciden definitivamente reprimir a estos estudiantes y sucede que este sacrificio empieza a generar muy lentamente, muy despacio, a cuentagotas, un cambio que hoy estamos empezando a notar. Esperemos que todas estas cosas sigan como la levadura, poco a poco, generando una mayor conciencia hasta que nosotros los mexicanos podamos ejercer en plenitud nuestra conciencia y nuestras facultades ciudadanas. Y bueno, pues con esto nos despedimos en este mensaje. Regina, el mensaje. Nos despedimos, nos vemos si Dios quiere la próxima semana en otra edición de Mundo Enigma. Hasta la próxima, amigos, los esperamos.